Buenos días, profesor y compañeros. Yo soy su servidor José Alejandro Gaona Franco, parte del equipo 10, y en este video les hablaré sobre la bobina de Tesla, al igual que les mostraré mi proyecto. Bien, la bobina de Tesla es un generador electromagnético que produce descargas de alta tensión de elevadas frecuencias, con efectos perceptibles como fluvios, coronas y arcos eléctricos, que son la manifestación de la existencia de campo eléctrico y magnético en los componentes del dispositivo. Una bobina es un dispositivo compuesto por espiras de alambre, las cuales se encuentran normalmente enrolladas en forma cilíndrica. Las bobinas tienen la propiedad de acoplar circuitos que no se encuentran físicamente conectados a través de la inductancia, de modo que cuando se hace pasar una corriente eléctrica por una bobina, se produce en esta un campo magnético, el cual induce una fuerza electromotriz llamada FEM, que es capaz de hacer circular una corriente eléctrica en una segunda bobina, con la cual comparten esta inductancia mutua. Ese es el principio del transformador eléctrico, que nos dice que cuando pasa una corriente eléctrica por la bobina primaria, se induce una corriente en la bobina secundaria. Un transformador puede ser elevador cuando incrementa el voltaje recibido, o puede ser reductor si el voltaje en el secundario es menor. Su nombre a la bobina de Tesla se le debe a Nikola Tesla, un brillante ingeniero que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, y que en el año 1891 desarrolló un equipo generador de alta frecuencia y tensión con el cual pensaba transmitir la energía eléctrica sin necesidad de conductores. Aunque esta idea no prosperó, Tesla es el inventor de la corriente trifásica y de los motores de inducción que mueven en el presente todas nuestras industrias. Una vez mencionado lo anterior, ahora pasaré a hablarles sobre los elementos que componen una mini bobina de Tesla. La mini bobina de Tesla está formada por los siguientes elementos esenciales: una fuente de alimentación, en este caso se utilizará una batería de 9 volts, un transistor BD135 o un transistor 2NA2222 que funciona como un oscilador que genera altas frecuencias en la bobina primaria. Una bobina primaria con un alambre de cobre de 1 milímetro de diámetro que se compone de 3 vueltas, permitiendo entrar en resonancia el circuito primario con el secundario. Una bobina secundaria con un alambre de cobre de 0 milímetro de diámetro, que se compone de 400 vueltas de vanada sobre una base plástica. En este modelo la bobina primaria y secundaria conforman un transformador de núcleo de aire de alta frecuencia. Una resistencia de 10 kΩ y otra de 1 kΩ. La primera se conecta a la base del transistor y la otra al LED indicador. Un LED que permite identificar si el dispositivo está encendido. También utilizaremos una bola de aluminio. Por último, un interruptor de encendido y apagado. El funcionamiento de la bobina de Tesla se puede describir como sigue. Primeramente, la corriente pasa por el LED indicando que el circuito funciona. Luego la corriente pasa por el transistor que funciona como un oscilador generando una alta frecuencia en la bobina primaria, la cual a su vez entra en resonancia con la bobina secundaria. Al pasar por la bobina primaria una corriente, esta genera un campo magnético sobre la bobina secundaria, y que gracias al oscilador este campo magnético también oscilará. El campo magnético alterno producido en la bobina primaria genera una alta tensión, también alterna en la bobina secundaria. En esta última también se generará un campo magnético, lo cual se puede ver por sus efectos en el medio. Por ejemplo, al acercar un tubo fluorescente o un foco de bajo consumo, que no necesariamente debe ser funcional, es decir, que puede estar quemado, se puede apreciar la ionización del gas contenido en dichos tubos al encenderse. Este hecho, el encendido del gas de la lámpara de bajo consumo, no puede mantenerse para un número ilimitado de lámparas, sino que solo unas pocas pueden reaccionar a la influencia de la mini bobina, lo que se debe a la conservación de la energía. Con esto finalizaría el video, recomendándoles que si les interesa hacer una mini bobina de Tesla tengan tiempo, ya que es algo que es muy difícil de hacer y muchas veces no pueden encender los focos a la primera vez o los transistores se quemen luego después de prender o generar el campo magnético.